Se ha construido una interfaz para poder utilizar la clase lista sencilla. Acordemos que el objetivo de la clase lista sencilla es poder almacenar elementos del mismo tipo en una forma secuencial, con una cabeza y una cola. Entonces lo que hemos construido es una cosa muy sencilla. Dos campos de texto para que se pueda colocar un contenido y una posición, dependiendo de la operación que realicemos. Y un área de texto para poder mostrar la información. Vamos primero a ejecutarlo sin ver realmente qué es lo que está haciendo desde el punto de vista del código. Entonces, en el contenido podemos colocar, por ejemplo, la letra A y le decimos agregar. Y si le decimos imprimir, nos dice que es la primera posición. Vamos a ingresar a la letra B, agregar, imprimir, segunda posición. Agreguemos cosas más, prueba de datos. Le decimos agregar, imprimir. Vamos a agregar la X. Pudiéramos agregar varias veces o elementos en blanco si quisiéramos. Por ejemplo, en este momento lo tenemos en blanco y damos que imprime. El elemento 5 quedó en blanco, no estamos controlando esa información. Incluso pudiéramos repetir, por ejemplo, la X ya la hemos ingresado, no hay problema con eso. Listo. Entonces, básicamente lo que está sucediendo es que estamos creando nodos, los nodos están enlazando hacia la derecha en una sola dirección, desde izquierda a derecha, en izquierda queda, el primero sería la cabeza, en este caso la cabeza sería A, la cola X, y eso lo vamos a ver a través de este botón. Si le damos clic en primero, efectivamente nos muestra que es A, le damos clic en último, nos muestra que es X. Ya vimos que se puede insertar en el sistema, con agregar va agregando en la cola, o sea, al final. Miremoslo nuevamente, vamos a agregar RR y le dimos imprimir, entonces ese pasa a ser la cola. Miren que sí, ¿cierto? La cola. Bueno, ahora si yo quisiera agregar, digamos en la posición 5, que en la posición 5 quede otro elemento, entonces le digo prueba 5 para que lo diferenciemos, le digo que es la posición 5 y ya no le digo agregar, sino que le digo insertar. Entonces ahora cuando le dé imprimir, miremos que la posición 5 quedó ya prueba 5 y la que estaba como 5 quedó como 6 y se agregaron más número de elementos y aparecen más conceptos dentro de la lista, más elementos dentro de la lista. Si quisiéramos eliminar un elemento, bastaría simplemente con colocar la posición que queremos eliminar. Eliminemos la posición 6 que está en blanco. Simplemente colocamos la posición y le decimos eliminar. Ahora que lo imprimamos, ya la posición 6 que existía anteriormente ya no existe. Lo que hicieron fue que se renumeraron, subieron todos los otros elementos que lo conformaron. Recuerden que las listas no aparecen con elementos vacíos. Elementos vacíos significa que no hay elementos que al quitar se dejen huecos. Eso es lo que eso significa. Entonces no hay huecos que se dejen. Entonces ya con esto vimos todas las operaciones que podemos hacer. Ahora, desde el punto de vista de programación hay que entenderlas. Entonces vamos a cerrar la aplicación y vamos a aprovechar ese momento para entender lo que es un debug o lo que es un método para verificar qué es lo que está sucediendo en el código. Para hacer un debug, entonces nosotros debemos aprender a colocar puntos de parada. ¿Qué es un punto de parada? Es un punto que cuando el código llegue a esa parte de la ejecución, el sistema se detiene para ver qué es lo que está sucediendo. Vamos a colocar un punto de parada en el método que nos permite crear la lista. La primera vez que se crea la lista, entonces vamos a colocar un punto de parada aquí. Vamos también a colocar otro punto de parada donde se puede adicionar un elemento a la lista. ¿Cierto? Un elemento. Este elemento de acá adiciona la cola. Y vamos a colocar otro donde se puede adicionar en una posición específica de la lista. También vamos a colocar un punto de parada en el que nos permite eliminar un elemento. Pudiéramos colocar n puntos de parada en cualquier parte del código siempre y cuando esa parte sea ejecutable. Es decir, si colocamos un punto de parada en un comentario no servirá de nada porque los comentarios no se ejecutan. Hay que tener eso presente. Entonces, ahora, para ejecutar ya tengo los puntos de parada. Ahora, miren que ya no se vamos a ejecutar por la parte del run main project, sino que vamos a ejecutarlo por el debug main project. Es este simbolito que tenemos aquí en pantalla. Entonces, al darle clic, el programa se va a ejecutar en apariencia normal,
¿cierto? Miren que no vimos ningún efecto. Pero al momento de ejecutar las cosas, si hay un punto de parada, él se detiene en el código y ahí es donde vamos a ver la información. El primero que vamos a colocar es inicio. Vamos a llamar a este inicio. Le vamos a decir agregar. Listo. Miren que se colocó en verde, eso indica que estoy en el punto de parada. Y lo más importante es entender que lo que está pasando con las variables se ven aquí, donde dice variables. Si por alguna cosa no les aparece esta información, la pueden encontrar por acá por Windows, en las ventanas de la verificación de la información, o sea, en debugging, y pueden ver ahí las variables, los washes, todo lo que quieran ir agregando. Por el momento me interesa ver las variables. Ahora, la palabra this, acuérdense que se refiere a la propia clase, entonces si yo le doy clic en this, se me muestra todos los atributos. Miremos que cabeza y cola están en null, que son las referencias al objeto de memoria. Lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a ver qué es lo que sucede. Lo primero, podemos oprimir, miremos esto aquí, bien sea la tecla F8 o oprimir este, para ejecutar esa línea sin entrar al subprograma que la está invocando. O podemos hacer salir de una línea con control F8. O podemos entrar paso por paso con F7. O salir con control F7 de uno de esos pasos hasta la última línea que está ejecutando. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a oprimir el F7. Trabajando aquí en el código. Entonces vamos a oprimir F7. Y el sistema entonces nos llevó a la parte de la clase en el constructor de nodo donde se va a llenar el primer objeto de tipo nodo, la instancia de tipo nodo. ¿Qué elementos? Miren que contenido viene en null y post viene en null porque todavía no he entrado. Entonces voy a entrar con F7. Automáticamente entro con F7, él empieza a inicializar los atributos con los valores que tenemos por defecto. ¿Cierto? Entonces, continuamos. Contenido viene con una información. ¿Dónde lo podemos ver? El valor de esa información es una variable, veámosla aquí, y viene con la palabra inicio. Entonces, se supone que inicio va a quedar ¿en dónde? Va a quedar en el atributo de la clase que se llama contenido. O sea, aquí en este momento está en blanco. Entonces, si ejecutamos esa línea, vemos que efectivamente contenido, el de la clase, miren el this de la clase tiene inicio. Post tiene el valor de 1. Miren que si coloco el mouse sobre la variable también me muestra el valor. ¿Sí lo ven? Y me muestra el tipo. Entonces también lo podemos ver aquí abajo en las variables. Y vemos que post está en 1. Pero ¿cuánto está el post de la clase? El post de la clase está en 0. Al ejecutar la instrucción queda en 1. Y this punto siguiente está en null y va a continuar en null, lo que lo vamos a ratificar en null. Terminó esa primera parte que fue el new. Acabamos de crear un objeto. El objeto se acaba de crear y cuando se termina de ejecutar la línea, ojo pues, miren this.cabeza. Cabeza está en null porque no termina de ejecutar la línea. Cuando termina de ejecutar la línea, ese objeto que acabamos de crear se va a asignar a cabeza. Entonces miremoslo bien. Ya se ejecutó la línea. Y miren que ya cabeza quedó con un número. Ese número es un número de referencia de la instancia en la memoria. Si le doy al más de cabeza, ya tengo toda la información del objeto que contiene cabeza. ¿Sí lo ven? El valor de la posición, el contenido y el siguiente en null. Es muy importante. Eso es, es como una prueba de escritorio en tiempo real. Voy a dar F7 para que el valor de cola, que en este momento está en null, sea igual al de cabeza. Ojo que hay una explicación muy importante. Cuando yo estoy asignando un objeto a otro, no se crea una copia del objeto. Lo que se hace es que los dos comparten la misma referencia. Eso es distinto en los valores primitivos. En los valores primitivos, si yo a la variable A la hago igual a la variable B, lo único que hacen es compartir un valor. Y el valor es una copia. Cada uno tiene una copia distinta. En objetos no, en objetos cuando yo hago un objeto igual a otro, los dos objetos quedan igualitos. Es decir, van a la misma referencia en la memoria. Entonces, al darle F7, mire que los dos quedaron con el mismo número, donde dice value, por lo tanto son el mismo objeto. Son exactamente el mismo. Lo que le pase a cola le repercute a cabeza y lo que le pase a cabeza repercute en cola. Entonces,
terminamos ya esa ejecución que fue invocada desde este botón. Miren que me devolví hasta el botón donde fue invocado. Y ya para continuar, porque ya no me interesa seguir en el debugging, pues continúa en el debugging sí, pero no viendo la operación, entonces le doy aquí. Ahora, quiero imprimir no le pusimos punto de parada, entonces nos muestra realmente la información. Ahora, vamos a adicionar, agregar otro elemento a la cola. Entonces llamémoslo 1 y le decimos agregar. Como tenemos un punto de parada, entonces en el código vemos que está el punto de parada y empezamos a ejecutarlo. La primera pregunta era si cola era nulo. Entonces, ¿cola está en null? No, cola tiene un elemento. Entonces, como cola es diferente de null, a cola en su parte siguiente, miren, en su parte siguiente, miremos qué tiene cola en su parte siguiente. Cola en su parte siguiente tiene null, o sea, no tiene nada creado. Y recordemos nuevamente que cola y cabeza en este momento son iguales. En este